Buenos días. Estamos a 20 de septiembre 2024. Bien, el interés de este día es hablar acerca de la seguridad o inseguridad alimentaria, ¿verdad? Queremos más o menos, para aquellos que no son, que no están, perdón, que no están metidos en el asunto de la cuestión agrícola, ¿verdad?, del sector de los alimentos, pero que ha escuchado constantemente hablar de esos términos, ¿verdad? Soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, ¿verdad? Bueno, sobre todo en México sabemos que casi desde el principio del sexenio se vivió un gran escándalo, ¿no? Porque, bueno, se creó una secretaría según esto para garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos, ¿verdad?, la cual solo fue un parapeto, no realizó para nada la función. Pues nada más tenía el nombre, pero ni siquiera se informó los objetivos concretos ni el plan concreto que tenía para trabajar sobre la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria de este país, ¿verdad? Pero lo que sí que ocurrió es que se pierden alrededor de 20,000 millones de pesos. Salía que se extraviaron, ¿no?, por parte del gobierno. El propio presidente sale a defender a su secretario de Segalmex, de la dependencia de la seguridad alimentaria, manifestando de que pues, se había extraviado ese dinero. Claro, después de buen tiempo, ¿no?, de no decir nada, de no informar, y solamente por las presiones de la prensa y de la gente que estaba informada, poco a poco fue soltando un punto de vista, ¿no? Pero su punto de vista fue ese, que se habían extraviado y en todo caso su secretario había sido engañado. Un secretario con bastante experiencia, ¿no?, porque fue director también de CONASUPO, dicen, ¿no?, por allá, cuando se creó CONASUPO, lo que ahora es DICONSA, ¿no?, y que sigue funcionando, y que igual en aquellos tiempos también provocó escándalos parecidos a este de corrupción, ¿no? Pero bueno, 20,000 millones, después dijo que se recuperó una parte, no sé cómo la recuperaron ni a quién. El caso es que en este momento suman alrededor de 15,000 millones de pesos que supuestamente están extraviados, ¿verdad?, que se habían destinado supuestamente también para garantizar la soberanía alimentaria de este país, ¿no? Y la última noticia es que desaparecen ya el concepto de Segalmex, con todo y eso, ¿no?, de que faltan 15,000 millones y nadie ha reclamado, porque el presidente anda muy tranquilo, no ha dicho que va a recuperar eso, que investigación, nada, lo desaparece y ya, ya no hay bronca. Bueno, esa es la importancia que se le ha dado aquí en México, al menos en este sexenio, a la seguridad, a lo que se denomina como soberanía o seguridad alimentaria, ¿no?, del país. Desde la campaña mucho rollo, muchas afirmaciones, pero en los hechos ha sucedido lo que les estoy contando, ¿no? Inclusive ya no existe Segalmex y deja una deuda por pérdida, dice, por extravío, pues, de 15,000 millones de pesos, pero para nada garantizó la soberanía alimentaria, puesto que
se enfocaron a la compra de productos al extranjero, ¿no? Las importaciones de alimentos se incrementaron en más del 20%. Y por si eso fuera poco, López Obrador ha buscado conflictos con los productores. Conocemos la noticia, cómo despreció la lucha de los productores de allá del norte y del Bajío, medianos y pequeños productores de maíz, sorgo, para tratar de solventar un poco sus costos de producción y no salir perdiendo con la cosecha, ¿no? Que pues ya habían trabajado, ya tenían la cosecha, pero que los precios del maíz, por ejemplo, ¿no? Igual del sorgo, resulta que aquí en México los intermediarios pues lo estaban fijando a como lo fijaban en Estados Unidos, ¿verdad? No a los costos reales de México, sino a cómo salía en Estados Unidos. Es decir, costo en dólares y el producto estando aquí. No era necesario importarlo. Entonces, estos productores, y no era la primera vez, ya en ciclos anteriores había ocurrido lo mismo, ¿no? Y en este último ciclo, pues se organizan, hacen marchas, se manifiestan, piden el apoyo del gobierno para que cuando menos les pueda subsidiar algo del costo de producción, puesto que López Obrador ahí también desapareció ese programa de subsidio para la comercialización de los productos, que había un programa, ¿no?, para ellos, que les subsidiaban algo los costos de producción, para contrarrestar esas desigualdades entre el mercado de Estados Unidos y México, ¿verdad? Cuenta que en Estados Unidos, pues los granjeros, como le llaman allá, productores de maíz, sorgo, etcétera, y otros cereales, pues sí tienen apoyo del gobierno y les subsidian sus productos, ¿no? De tal manera que se vuelven competitivos en cualquier situación y pueden exportar, ¿no? Porque el gobierno está apoyando de alguna manera la actividad. Y de tal manera que los precios de alimentos en Estados Unidos pues son más accesibles, claro, al costo de la moneda de allá, ¿sí? Son más accesibles allá que los que se producen aquí en México, ¿verdad? Así está la cuestión. Bien, en ese sentido es importante pues entonces tocar este tema y hablar de este tema, ¿no? Y acudir a la ciencia, a los expertos, para determinar algunos conceptos, porque pues hay que tener claro qué significa seguridad alimentaria, ¿no? Soberanía alimentaria. No nos quedemos con el concepto político utilizado perversamente en este sexenio, ¿verdad?, por López Obrador y su gobierno, ¿verdad? Y usado como parapeto para darle imagen en el exterior e internamente de que está preocupado por la alimentación de los mexicanos. Pero ahí están los hechos, ¿no? La preocupación hasta dónde llega. Ya desapareció Segaramén, se fregaron 15,000 millones de pesos y no hay problema, ¿verdad? Bien, entonces yo me quiero referir, consultando a los expertos, algunos conceptos, ¿no?, de lo que significa seguridad alimentaria. Y tiene que ser así porque vamos a utilizar los conceptos definidos por la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, ¿verdad? ¿Por qué utilizar las definiciones de FAO? Pues porque en FAO se ha realizado un arduo trabajo por expertos científicos en materia agrícola, ¿no?, agropecuaria, y mediante
congresos, simposios y infinidad de eventos que se realizan para discutir la situación de los alimentos, de la producción mundial, pues los expertos han logrado definir en base a la ciencia ciertos conceptos sobre seguridad alimentaria, que obviamente son los que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? No quiero definir la seguridad alimentaria como se me ocurre a mí, que no soy investigador preciso de esos puntos, ¿verdad? O como a mí me gusta que se defina la seguridad o soberanía alimentaria. Tiene que ser de acuerdo al método científico determinado por la ciencia, ¿no? El concepto debe surgir de la investigación, del análisis. Y así ha sucedido con lo que es la FAO, ¿no? Que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿verdad? Así se define. Perdón. Bien. Bien, disculpen un poco. Espero que hayan logrado leer, ¿no?, la definición de la tarea fundamental de la FAO, que es asegurarse de que nadie padezca hambre, dicen, ¿no? Y bueno, entonces vamos a lo que nos interesa, ¿no?, más que nada. Bien, analizaremos los conceptos básicos que maneja FAO. Programa especial que le llaman ellos PESA, ¿no?, para la seguridad alimentaria, ¿no? Bien, algunas definiciones, como ya decía, ¿no?, conceptos básicos le llama la FAO, realizada y determinada en base a los estudios de los expertos en el ramo, es decir, los científicos y técnicos, ¿verdad?, de la FAO, que se encuentran distribuidos en todo el planeta realizando investigación sobre el tema de los alimentos, de la producción agropecuaria. Entonces comienza por definir la seguridad alimentaria, ¿no?, en primer lugar. Dice que la seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, cuando todas las personas, ¿verdad?, en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento
seguro, seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. Este concepto se definió en la Cumbre Mundial de la Alimentación desde 1996. Bien. Seguridad alimentaria. Como ya lo notaron, dice acceso físico y económico, ¿verdad? Es decir, que el producto debe estar allí físicamente, ¿no? Y aparte, el consumidor debe tener los recursos necesarios para adquirirlo, ¿verdad? Sí, con esas dos condiciones reales en los hechos materiales se puede decir que se está garantizando, pero si nomás es como en México, se echa el rollo, seguridad alimentaria, y que ahora sí, que para allá y para acá, y que estamos trabajando, pero no tenga los productos en físico en cantidad suficiente, como se dice en la definición, y ni quien los va a consumir tenga el ingreso suficiente para adquirirlos, pues estamos hablando de nada, ¿no? Sí, por eso es importante la definición. La seguridad alimentaria abarca todo esto, ¿verdad? Cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico, dice, a suficiente, y es a suficiente, ¿verdad? No, pues es que hay poquito, hoy la cosecha no fue buena, o los comerciantes no compraron lo suficiente. Y además seguro el alimento y nutritivo. Sí, tiene que ver la manera en que se cosecha también, ¿no? Y el tipo de alimento. Tiene el otro concepto que se llama inseguridad alimentaria, obviamente contrario a seguridad. Inseguridad alimentaria la define insuficiente ingestión de alimentos, insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser transitoria cuando ocurre en época de crisis, estacional o crónica cuando sucede de continuo. Es decir, la inseguridad alimentaria, pues cuando uno tiene lo suficiente, ¿no? Es lo que está diciendo, la cantidad suficiente. Por eso, insuficiente ingestión, insuficiente comida, insuficiente consumo del alimento. Como dice, habría que ver los casos concretos, ¿no? Que puede ser transitoria cuando ocurre en época de crisis, como en estos momentos, ¿no? Y el país no está suficientemente respaldado para solventar una crisis, pues mucha gente padecerá inseguridad alimentaria, ¿no? Que sea momentánea, si así fuera. Dice, puede ser estacional o crónica, cuando sucede de continuo. Es decir, como en nuestras comunidades rurales, incluso en las ciudades, ¿no? Donde la pobreza campea y es muy grave la pobreza, ¿no? Muy incisiva, ¿verdad? Esa gente, esos 5 millones que dicen que están en pobreza extrema, pues están en inseguridad alimentaria total. Inclusive podemos hablar de aquellos que no se consideran como pobres extremos, porque no alcanza, los ingresos no son suficientes. Ya vimos en un video anterior, el salario mínimo promedia 3,000 pesos en México. ¿Para qué alcanza?
pues para la inseguridad alimentaria, ¿no? Que no ingiere suficiente cantidad de alimentos. Para eso alcanza, ¿verdad? Bien. La otra definición, al parecer una de las de mayores peso, más completas, es la referente a la soberanía alimentaria. Ya aquí en México escuchamos a López Obrador, ¿no? Y gente de la 4T hablar de la soberanía nacional y que se está violando, etcétera, ¿no? Rollos políticos de ese tipo. Bueno, tenemos lo que es soberanía alimentaria, ¿no? También. Bien, ¿qué es la soberanía alimentaria según FAO? El derecho de los pueblos a definir, derechos de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo, ¿verdad? El derecho de los pueblos, es de los países, pues. El derecho de México, de Argentina, el derecho de Brasil, el derecho de Estados Unidos, el derecho de Gran Bretaña, de cualquier país, ¿no? De China. Para definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, ¿verdad? Definir políticas, es decir, las políticas se definen en concreto y en papel y se escriben, se hacen planes, proyectos. Las políticas no se definen en el rollo, ¿verdad? Como se hace en México. Como se hace en México, que se define en el rollo de la política. La política se define claramente con el estudio de expertos, ¿sí? Para definir claramente los objetivos, qué, cómo y cuándo, y definir las estrategias como dice aquí. Todo está ligado mediante un plan que después ese plan se debe de llevar a la práctica y debe de ser supervisado mediante su implementación. Después de que se implementa, seguir un método de supervisión y luego de evaluación continua, ¿verdad? Es decir, no es nomás hablar, bla, bla, ya estamos, vamos a hacer una dependencia, pongo a fulano, ya tengo Segalmés, ya vemos lo que pasó, ¿verdad? Bien, entonces, derecho de los pueblos a definir sus propias políticas, ¿verdad? Estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población. Toda la población tiene el derecho, ¿no?, a la alimentación. Y obviamente hacer valer ese derecho para aquellos que realmente están privados de ese derecho, ¿verdad? Prácticamente porque no, por sus niveles de ingresos, por la pobreza que tienen, no logran satisfacer todas sus necesidades. Para los que tienen dinero, altos ingresos, pues hoy ya su derecho está validado, está ejercido por su propia actividad y no necesitan de otros, tienen los suficientes ingresos para comprar y hacen valer el derecho en los hechos cuando tienen ingresos suficientes para alimentarse, inclusive en exceso, ¿verdad? En cambio, la población más pobre, que como ya vimos en México, salario mínimo arriba de 3,000 pesos y no le alcanza, ahí es donde debería uno hacer valer ese derecho, ¿verdad?
ya sea aumentando el ingreso o diseñando una política real desde el primer momento para aumentar la producción de alimentos dentro del país, de tal manera que esa política de producción económica garantice reducción de costos de producción o que los productos se produzcan a costos de producción moderados o asequibles, ¿no? Para que el productor, el campesino, tenga una ganancia también por su trabajo, que es el que produce alimentos. Entonces sigue, con base en la pequeña y mediana producción, ¿verdad? Que lo está diciendo, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. Estas fueron las conclusiones, esta definición sale de las conclusiones del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria en La Habana, Cuba, en septiembre de 2001, ¿verdad? Ahí se ponen de acuerdo con esta definición. Es decir, soberanía alimentaria implica también la política que va a hacer respetar a los campesinos, ¿verdad? En sus costumbres, la manera en que hacen las cosas, en que comercializan, ¿verdad? Pero con el objetivo de incentivar la producción de ellos, no de que el gobierno se vuelva un intermediario de productos o compre productos como está haciendo ahorita en el extranjero y luego manda una despensita porque no se activa la producción nacional y se queda en la misma, desviando el recurso pues hacia el extranjero, ¿no? Porque sale dinero por la compra de alimentos. Y eso no garantiza nada, ¿va? En cambio, la producción interna con los pequeños campesinos medianos se garantizaría esa soberanía alimentaria, pero obviamente apoyándolos, capacitándolos y respetándolos, ¿verdad? Pero requiere un plan concreto, completo y que se aplique con esa intención. Es decir, no necesitamos rollos, necesitamos acciones. Bien, siguiente concepto dice disponibilidad. Componente de la seguridad alimentaria a nivel local o nacional tiene en cuenta la producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria, ¿verdad? Para sus estimaciones se han de tener en cuenta las pérdidas post cosecha y las exportaciones de alimentos. Claro, ¿no? Un balance de todas las actividades que incluyen el comercio internacional, ¿verdad? De importación y exportación, más la producción interna, ¿verdad? Para determinar el plan correcto de garantizar la seguridad alimentaria. El otro concepto, ayuda alimentaria. Dice, la ayuda alimentaria se considera como una transferencia de recursos en forma de alimentos en condiciones favorables para la población beneficiaria. El manejo de la misma debe de plantearse de manera muy cuidadosa para evitar afectar negativamente la producción local y circunscribirse fundamentalmente en el ámbito de la ayuda de emergencia, ¿verdad? Sin embargo, aquí, pues ya se está instaurando, ¿no? Como seguridad alimentaria, la ayuda alimentaria, ¿verdad? Como vemos, la ayuda alimentaria es condiciones de emergencia, ¿verdad? Es decir, son las despensas, pues, que se dan, que les vamos a dar despensa por cierto tiempo, ¿sí? Hay un desastre, llevo despensas para solventar el momento, la emergencia rápida. Pero no puedes tú como país quedarte con ese mecanismo todo el tiempo y que eso sea tu política de seguridad alimentaria, dando despensas, ¿verdad? Porque ni respetas la producción interna, pequeños y medianos productores, ni respetas las costumbres del que recibe la despensa, ¿no? Porque es el gobierno el que se encarga de decir, esto vas a comer. Y él plantea qué necesita y qué no necesita el individuo, ¿no? Sin tomar en cuenta los diferentes gustos de cada familia, ¿no? Por eso esas solamente son
se recomiendan para ayuda de emergencia, como se dice aquí, donde, bueno, ni modo, lo que me des debo de consumir. Y aún así, los que no les gusta, en situaciones de emergencia, la gente no la consume, o la regala, o hace cualquier cosa. Pero esa ayuda alimentaria no es estar atacando la seguridad alimentaria, ni estar favoreciendo la soberanía alimentaria para nada, no. Es simplemente hacer negocio con alguien, véndeme o dóname despensa y yo las distribuyo como gobierno y listo, ¿no? Fácil. Pero el país está inerme por cualquier cuestión de crisis porque no hay producción suficiente interna. Bien, es importante resaltar que disponer de alimentos a través de la donación puede no implicar estar en condiciones de seguridad alimentaria, claro, pues existe la dependencia de un apoyo externo, exactamente, ¿verdad? En este sentido, el término seguridad alimentaria implica alcanzar condiciones de emancipación socioeconómica, ¿sí? Ya sea a través de la producción propia, el acceso al empleo, los ingresos o la justa distribución de la renta, ¿verdad? Es decir, que las personas de ese país sean libres porque tienen trabajo, tienen ingresos, ¿verdad? ¿Sí? Y ellos pueden determinar qué no compran y tiene de haber los alimentos suficientes para que lo puedan comprar y ellos tener los ingresos suficientes mediante su trabajo para acceder a ellos y no simples dádivas y acostumbrarlo a que yo te voy a mantener con una despensita como la plantean cada mes, cada semana, que no motiva ni la producción interna ni nada, pues lo tienen que estar comprando, ¿no? Y solamente acceso a algunas personas, ¿sí? Entonces, es correcto lo que dice, ¿verdad? Si existe apoyo externo a la capacidad del individuo y de su familia para mantenerse, pues no hay seguridad de nada, ¿no? Es como decir que porque el gobierno da a lo que él le llama pensión o algún apoyo cualquiera a la persona, ya la sacó de la pobreza, pues es una cuestión totalmente irrisoria y manipuladora, porque mientras esa persona dependa del apoyo externo, en este caso del gobierno, pues no ha salido de la pobreza porque necesita que otro le dé, ¿verdad? Necesita que otro le dé y pues no hay manera de decir, pues ya no eres pobre porque yo te estoy dando, ¿no? Y luego eso que se da tiene que salir de algún lado y sale de la gente que trabaja, ¿no? De los que primero trabajan, luego pagan impuestos y ese impuesto luego se distribuye para que digan, le vamos a dar a fulano porque necesita, ¿no? Pero no estás acabando con pobreza, estás creando una dependencia mayor, ¿verdad? Entonces todo esto se debe analizar. Por eso hice en este sentido el término seguridad alimentaria implica alcanzar condiciones de emancipación, de libertad, pues, de liberarse de las condiciones de alguien que me da emancipación socioeconómica, dice decir, que sea yo autosuficiente económicamente, tenga los recursos económicos suficientes para valerme por mí mismo. Dice, ya sea a través de la producción propia, uno mismo haga sus siembras, el acceso al empleo, que haya empleo, los ingresos o la justa distribución de la renta, ¿verdad? Estabilidad, dice, componente de la seguridad alimentaria, se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria, ¿verdad? Transitorias de carácter cíclico estacional, a menudo asociadas a las campañas agrícolas, tanto por la falta de producción de alimentos en momentos determinados del año como por
el acceso a recursos de las poblaciones asalariadas dependientes de ciertos cultivos, ¿verdad? Bueno, abarca más conceptos esto, ¿verdad? Pero lo que nos interesaba principalmente es la cuestión de la definición de soberanía alimentaria. El consumo, ¿no? Lo contempla también, obvio, ¿no? Todo lo que se produce es para el consumo. La inocuidad, que deben de ser alimentos sanos, ¿verdad? Y saludables, no estar contaminados, ¿verdad? Ni de plagas, ni de productos químicos, ¿sí? Entonces, tendríamos esas definiciones que aporta FAO para entender un poco a qué nos referimos o a qué se refiere un político cuando indiscriminadamente habla, probablemente sin saberlo él, ¿no? Nada más porque de igual escucha, de seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Y que la única finalidad de utilizar esas palabras, como quedó comprobado en México en este sexenio, pues son cuestiones políticas, ¿no? Y parapetos y paramayas, para dar la noción de que se está haciendo algo. ¿Sí? Por eso bla bla, porque las palabras crean esa sensación, ¿no? Que probablemente se está haciendo algo. Si no dices nada, pues la gente todavía dice, ah, pues sepa qué. Pero si empieza, es que mira esto, ah, bueno, probablemente, ¿no? Detalles que no dan datos, no dan información y la gente no se va a investigar. Y cuando analizamos los datos y lo que sucede en la realidad, nos damos cuenta si las palabras coinciden o no con lo dicho y con la realidad. Y en México vemos que no. De tal manera que el país se entrega en desastre, desfalcado, totalmente, recursos gastados en otras prioridades del gobierno de López, ¿no? De la 4T, de ese grupito que siempre menciono, que manda en la 4T, para allá ha sido el dinero, sin informar qué, cuánto, cómo y con quién. No se sabe. Pero el desfalco ahí está. Entonces el dinero se gastó. Y lo importante, pues ha quedado a la deriva, ¿verdad? ¿Y cómo se cubre esto? Ya dijimos, con campañas esas de paramaya, y hablando que de la seguridad alimentaria, que ahora sí, que las tienditas las vamos a tener, las vamos a tener. Eso no es garantizar seguridad alimentaria, como ya vimos, ¿verdad? Menos soberanía alimentaria, que son conceptos más amplios y que requieren aplicar políticas verdaderas, planes verdaderos, científicamente probados. Bueno, no probados, realizados, quiero decir, técnicamente consolidados y justificados mediante estudios diagnósticos, ¿sí? Y por lo tanto los parámetros y objetivos y las estrategias a seguir, métodos de supervisión y métodos de evaluación, porque después de planearse se debe llevar a la práctica, porque qué bonito, ¿no? Ya, mira, fregó mi plan, y si no lo aplicas, o haces como que lo aplicas, ¿no? Como está el INSABI, ¿no? Como pasó con el INSABI. Haces como, ah, no, pues ahí está, pueden ir. Y al final, pues no sirvió, lo desaparezco, ¿va? Pero aparte te quedas con una deuda de 10.500 millones, como quedó el INSABI, ¿va? Es hacer al cuento, ¿no? Allí hicieron como que, sí, mira, ya está el INSABI, ahora puedes ir. La realidad es que no estaban trabajando para eso, era una distracción. Fue un embuste, pues, de manera perversa, pero así fue. Y siempre tienen la excusa, igual la excusa ahora, que igual otra mentira, pues que, ¿para qué INSABI si el bienestar era lo mejor, no? Bueno, el INS, ahora le ponen bienestar porque le agregan, ¿no? A aquellos que iba a atender el INSABI, váyanse al INS, pues qué cómodo, qué facilidad.
Es como yo a cual vecino donde vives en tu casa, de repente, oye, pues no tenemos que comer aquí, pues váyanse a comer ahí en la casa del vecino. Y decirle, mire vecino, ahora van a comer aquí mi familia, porque pues así de sencillo, ¿no? Claro, en cuestiones reales, acá el vecino pues le dirá, oye, ¿y cuál? ¿Por qué? ¿Con qué derechos? Apenas me alcanza para mí, yo no tengo para gastar, ¿sí? Pero acá, pues claro, la cuestión política aplauden, ¿no? Ay, qué bueno que ya desapareció el INSABI, qué bueno que está el bienestar, qué bueno que se va para allá con la deuda de 10.500 millones de pesos. Entonces, es importante la cuestión de la soberanía alimentaria, pero simplemente no se le entra, porque claro que requiere gasto de recursos, aunque saben que ese gasto de recursos apoyaría a millones de personas, no lo hacen, porque si ese recurso se va a millones de personas, pues ¿qué le queda al grupito, que son unos cuantos cientos o miles del partido que gobierna, ¿verdad? Y de su élite, de su grupito arriba, ¿no? De los elegidos, de los mandamás, porque el resto de sus simpatizantes pues siguen siendo del pueblo, bueno, ellos a ver cómo le hacen, pero sí tienen que ir a votar de vez en cuando. Y claro, tienen derecho también de vez en cuando a alguna migaja que se les aviente, pues, para que no se enojen, ¿verdad? Que no digan que no, el gobierno no se pone bien en algo, ¿no? Algo ahí que cada año, o esos disques programas sociales, ¿no? Bien, entonces es el análisis que me interesaba. Espero eso sirva como información, ¿sí? Que yo tenga que hablar de todo el gobierno porque es un ejemplo claro y vigente en estos momentos de la situación no real, de cómo se manejan las cosas, ¿sí? Pero están las definiciones, que es el sistema y qué hay que hacer, y se clarifica, ¿no? Bien, gracias.